tal? Buenas tardes. En este encuentro a través de esta plataforma vamos a ver estos dos temas que teníamos, que son en parte las vías nerviosas y también lo que corresponde a estructuras del sistema nervioso autónomo y del sistema límbico. Vamos a comenzar con esto que son las vías nerviosas. Y para el abordaje de esto, ya que es bastante complejo, resolvimos que se va a realizar de un modo particular con algunos casos. Pero antes de esto, vamos a ver sobre qué trata estos métodos especiales de resonancia magnética o estas secuencias especiales de resonancia magnética. ¿Mm? Bueno, con estas secuencias especiales de resonancia magnética vamos a tener en cuenta siempre las cuestiones anatómicas, ¿sí? Estas cuestiones anatómicas van a ser qué áreas del encéfalo, es más específicamente qué áreas corticales corresponden con determinada función. Ahí vemos esquemáticamente, ¿sí? Funciones que tienen que ver con el habla, tanto desde lo motor como desde la comprensión, lo que tiene que ver con la corteza primaria, motora, secundaria, lo que es, tiene que ver con diversas áreas asociadas a algún tipo de función, ¿sí? Ustedes ya han visto parte de esto, así que... pero dijimos que vamos a ver vías. Ahora, para ver bien o comprender bien una disfunción o una función, ya que gran parte del estudio se ha hecho a través de disfunciones, tenemos que saber esas vías qué áreas van a conectar. Es decir, si yo voy a agarrar una autopista, sé a dónde me tengo que dirigir. No puedo agarrar una autopista y salir así alocadamente. Tengo que ver en un mapa. Bueno, la idea es hacer esos mapas. Por eso es que vamos a relacionar las áreas funcionales corticales con las vías. Para eso vamos a tener en cuenta estas cuestiones que tienen que ver con las vías que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, en estas vías podemos observar cómo se van a interrelacionar estas distintas áreas corticales. Para ello vamos a hacer una cuestión. Hay estudios por resonancia magnética que se llaman funcionales. Estos estudios funcionales tienen que ver con la cantidad de oxígeno que hay en los elementos vasculares y por lo tanto una diferencia que hay en su constitución en las áreas corticales, no solo superficial sino profunda. Esto se puede hacer mediante software y se puede eh, analizar a través de resonancia magnética, ¿sí? Este es uno de los estudios que vamos a visualizar. Acá tenemos un estudio por resonancia magnética funcional donde vemos, ¿sí?, estas áreas que están en relación a la audición, como todos conocemos, ¿sí? Fíjense que esto es una vista lateral, esto es anterior, ¿sí? Esto va a ser anterior, y ahora esto va a ser anterior, esto es posterior, ¿sí? Esto va a ser ventral y dorsal. Acá tenemos una imagen axial donde vemos predominancia del lado izquierdo sobre el derecho, una imagen parasagital donde se ve, ¿sí?, en una sección,
y una imagen coronal donde también podemos ver esa predominancia al lado izquierdo. Bien, entonces ahí podemos ver esa vía auditiva, en rojo está esa corteza auditiva, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Eh, el estudio de estas áreas elocuentes, como son de la audición, de tareas motoras, etcétera, se realizan con cuestiones que se llaman paradigmas, que son una serie, todo un protocolo que el sujeto debe realizar, ¿sí? Adentro de este equipo de resonancia magnética. En este caso, el área de la audición, bueno, se le pasa algún tipo de sonido y ahí se ven las activaciones a nivel encefálico. Tenemos que decir que si bien en la primera imagen que vimos estaban las áreas corticales en relación a una función, cada sujeto tiene sus características en cuanto a extensión, en cuanto a el desarrollo de esas áreas, etc. Por lo tanto, no es que hay un único mapa aplicable a todos, sino que es necesario esto porque cada sujeto tiene como su mapeo funcional de la corteza. Este es un tipo de estudio que se llama resonancia funcional, ¿sí? Por estas que estábamos diciendo. ¿Mm? Ahora, en esta imagen que tenemos aquí, vamos a ver, hay una cuestión que tiene que ver con los tipos de difusión del encéfalo y específicamente el agua. El agua se va a comportar de manera, ahí está en verde, isotrópica en lo que tiene que ver el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo en los ventrículos, ¿sí? En esta imagen axial, o en la corteza también, algunos lo llaman eh, también isotrópica restringida, no está tan al azar como su distribución como en lo que es el líquido, pero no tiene una distribución con algún tipo de relación. Pero sí, en todo lo que es sustancia blanca, va a tener lo que se llama una difusión anisotrópica. Es decir, que voy a poder ver en qué ejes se distribuye y en especial lo que se busca es el agua, ¿sí? Ese agua periaxonal y la dirección que va a tener. Ahora, eso se puede medir con el resonante, ¿sí? Fíjense cómo sería esa difusión del agua periaxonal en la sustancia blanca y no hay o no se puede determinar también en la sustancia gris. Por lo tanto, esto me va a servir para el estudio de la sustancia blanca, ¿sí? Para estudiar las características de la sustancia blanca. Esta es la imagen la imagen que tenemos acá a nuestra izquierda, es la imagen que estamos acostumbrados de una sección axial, donde podemos ver muy bien la anatomía. En esta imagen de difusión, tensión por difusión, anatómicamente nos cuesta, digamos, no es tan anatómicamente linda como la otra es más parecida a una sección cadavérica, pero esto tengamos en cuenta que es la finalidad es el estudio de la sustancia blanca. En la imagen de al lado es la misma, pero tiene colores. Y se le asigna, porque si asignamos grises es muy difícil distinguir entre uno y otro, es más sencillo entre los colores distinguir, ¿sí? Entonces, esos colores, a su vez, me van a determinar una dirección, ¿sí? Si acá tenemos el cuerpo calloso, ¿qué dirección van a tener esas fibras?
Esperamos un poco, a ver si alguien responde. ¿Qué dirección tendrán esas fibras del cuerpo galloso? Van a tener una dirección de un lado hacia el otro, por lo tanto una dirección transversa. Lo que está en verde va a tener otro tipo de dirección, que ahora vamos a ir viendo. Entonces, cada una de estas imágenes en colores, yo puedo hacer una sustracción de aquellos elementos que no me interesan y dejar determinados haces o bien determinadas cuestiones. Como por ejemplo, en la imagen que sigue, es una tractografía donde, por ejemplo, acá podemos observar esas fibras del cuerpo calloso, ¿sí? En esta imagen, que se ve muy bonita. Esta es una sección axial con la dirección de cada una imagen coronal, una imagen lateral, ¿m? Con la dirección que van a tener estas fibras. Ahora, esto me sirve, queda muy lindo así puesto, pero vamos a ver qué podemos hacer con esto, o cómo se hace, mejor dicho. Vamos a ver cómo se hace. Esto que tenemos aquí acá, vamos a ver cómo se realiza, ¿sí? Tomamos como parámetro esta región del cuerpo galloso que sabemos que las fibras van de un lado hacia el otro. A partir de tomar, no voy a entrar en cuestiones muy técnicas, pero en algo que se denomina voxel, yo veo la dirección de eso. Y en comparación con eso determino, ven que hay todas líneas de distintos colores. En relación a esa línea van a tomar un color determinado, ¿sí? Eso es lo que vemos en esta imagen A. Yo puedo sustraer todo eso y ver, ¿sí? Todo esto que vemos acá, luego este haz, que tiene que ver con el cuerpo calloso. Ahora vamos a empezar con una serie de casos, ¿sí? Esto como introducción para entender un poco las imágenes, de qué trata, o de por qué se ven así. La primera imagen que vamos a ver, o el primer caso, corresponde a una paciente diestra, es decir, que tenía movimientos con su miembro derecho, preferentemente, por ejemplo, para la escritura. Podemos visualizar en esta imagen axial, sí que esto es posterior, anterior, lateral, derecho, una imagen que este es el lóbulo frontal, el lóbulo occipital. O sea que la lesión, acá tenemos lóbulo de la ínsula. Entonces, esta lesión es fronto, insular y temporal derecha. ¿Sí? Ahí vemos toda la lesión. Acá en una imagen coronal también vemos toda esta lesión. ¿Sí? Esta es la imagen coronal con la lesión y la imagen parasagital. Ahora, lo que nos interesa saber a nosotros es cuán comprometido va a estar la sustancia blanca. Por ejemplo, si esto lo tiene que hacer, hay que hacer una intervención quirúrgica, entonces, bueno, ¿hasta dónde puedo extenderme con esa intervención o no? ¿Y qué tipo de fibras o qué tracto puedo llegar a dañar? ¿Sí? Este mapa se hace entre un mínimo de 5 y 60 direcciones. Este tiene 32 direcciones, ¿sí? Estas imágenes de difusión, son las mismas imágenes, axial, coronal
y parasagital. Acá podemos ver, ya en estas imágenes se ve un desplazamiento de la línea media. Hay que ver si desplazó las fibras, ¿sí? Las fibras en azul corresponden a elementos que tienen un sentido longitudinal, las fibras verdes antero-posterior y las rojas vimos que era transverso. Y los colores intermedios es, por ejemplo, acá que el cuerpo velloso va a ser más violeta porque, bueno, va a tomar otra dirección, ¿sí? Esas fibras. Bueno, están exactamente en el centro, no van a ser rojas. Acá podemos ver que ese haz de fibras que va a pasar por el mesencéfalo también va a estar desplazado por esto, ¿sí? Entonces hay una pérdida de esa sustancia blanca en el hemisferio derecho, además de que lo desplaza hacia la línea media. Entonces, bueno, esto me va a dar una idea. El mismo sujeto, la misma mujer que habíamos mencionado, ¿qué se le hizo? Se le hizo una activación cortical motora de la mano izquierda, ¿sí? Porque la lesión está en el lado derecho. Recordemos el cruzamiento de fibras, etc. Entonces, en la imagen A podemos ver cómo se están esas áreas motoras donde se ubican en este sujeto, en esta mujer específicamente, y además podemos realizar el haz córtico-espinal, cómo está en relación a esta lesión, ¿sí? Cómo es desplazado, cómo es afectado ese haz córtico-espinal. Y en la última imagen, en la más inferior, en la C, podemos ver en esta imagen axial, ahí, cómo está ese haz córtico-espinal y dónde está el área de activación, ¿sí? De esa mano izquierda que habíamos dicho. Entonces, juntamos la resonancia funcional magnética con la tractografía y nos da una información específica de cada sujeto para ver cada caso. ¿Sí? En este caso, la lesión podemos ver que está alejada del área funcional, o sea que eso es bueno para la intervención quirúrgica, porque en principio, de manera teórica, tendría menor riesgo de lesionar este área elocuente que se denomina, y no tanto el haz córtico-espinal. Bien, vamos acá. Ahora hay otro caso donde tenemos a un sujeto de 71 años, ¿sí? Con una lesión. Estas siempre van a ser imágenes axiales, coronales y sagitales, donde vamos a tener una lesión, ¿sí? Que ahí vemos subcortical derecha. Estamos del lado derecho. Acá lo vemos en el corte coronal también, ¿sí? Fíjense que es bastante amplia esa lesión. Lo que se realizó es activar las áreas motoras, ¿sí? De ambas manos, ¿sí? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ahí lo ven, ¿sí? Acá en la sección, o sea que esto es funcional, en la sección coronal. Y también se buscó el movimiento de la lengua y la boca, es decir, la función motora que tiene que ver con el habla, como para ver si esta lesión que vemos acá afecta. Vemos que está muy cercana a estas áreas, ¿sí? En la imagen coronal. Y acá abajo podemos ver en una tridimensionalidad
dónde está la lesión, ¿sí? De un lado y del otro, ahí cómo la podemos visualizar y cómo se visualizan esas áreas, por un lado, el área motora, ¿sí? Y lo que está en relación al habla, como para tener una idea, si es una imagen volumétrica esta última. Y acá, en este mismo caso, se le hace una tractografía. Esta es una imagen axial, una imagen coronal y una imagen parasagital. Y acá podemos ver los tractos de fibras motoras, ¿sí? Y cómo está en íntima relación a esa lesión. ¿Sí? Fíjense que la lesión, la porción más inferior y medial de esa lesión, está en íntima relación con estas fibras motoras del lado derecho. Por lo tanto, si fuera tuviera indicación quirúrgica, digamos, va a tener que tener ciertos cuidados y la planificación va a ser totalmente distinta. Esto es la imagen que veíamos antes, ¿sí? Lo que es motor, lo que es funcional, y acá le agregamos la tractografía como para ver, ¿m?, si están dañadas o no. Acá hay otro caso, es una lesión córtico-subcortical de un paciente de 4 años. No decimos la patología porque, bueno, esto excede. La finalidad de esto es que ustedes ubiquen funcionalmente qué están viendo, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden ver una lesión que se ve muy bien ahí del lado izquierdo, ¿sí? Y acá vemos un área activada. ¿Sí? Se hizo una resonancia funcional. ¿Qué área les parece que es eso que está activado de modo bilateral? De un lado más que del otro. Fíjense que tienen la imagen coronal también, ¿sí? Y la imagen parasagital, tanto en A como en B. Fíjense en dónde se ubica, qué lóbulo es. ¿Qué área cortical será? Bien, entonces en la imagen C, acá tengo una sección axial, ¿sí?, donde se ha trabajado con tractografía, específicamente el fascículo arcuato, ahí se puede ver en verde, y cómo está en íntima relación a esta lesión. Las áreas activadas tienen que ver con áreas del lenguaje en este sujeto. Por eso dijimos, cada sujeto tiene su mapeo cerebral, ¿sí?, su mapa funcional, que tiene pequeñas variaciones individuales. No en todos los sujetos es igual. En este caso, tenemos una paciente de 64 años con también una lesión subcortical,
¿Mm? Eh, Izquierda, fíjense en esta imagen axial, y acá en la imagen sagital como se ve. Lo primero se le hizo en toda esta franja que es A, se activan de ambos lados eh, las regiones correspondientes a lo que es motor de las manos, ¿sí? Ahí también. Del lado izquierdo y en azul del lado derecho. Mientras que en las de abajo se hizo para el habla. Fíjense que acá estamos en el lóbulo temporal. Esto es la cisura lateral, ahí el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Y ahí estamos en el área del lenguaje. Fíjense que hay un predominio, en este caso, del lado izquierdo. Y fíjense en dónde está la lesión. Entonces, si alguien quiere llegar acá, quiere ver qué afectó o qué zonas están en íntima relación por, por la extensión de la lesión, fíjense que se van a buscar a ver si hay compromiso motor, funcional, o bien que tenga que ver con el lenguaje, que tenga que ver también con la adición. Fíjense que acá está también lo que es lenguaje motor y lenguaje, ¿sí? Lo que es el área de Wernicke. El mismo caso de la figura de la anterior, de las figuras anteriores. Acá tenemos el mapa que habíamos mencionado con la dirección de las fibras. Fíjense cómo del lado izquierdo está como apagado, no hay colores como acá. Es decir, que ahora vamos a ver qué ocurre. Esta es una imagen axial, una imagen coronal y una imagen parasagital. ¿Sí? O sea que vemos que está alterada la sustancia blanca, que era la finalidad de ese estudio, ¿sí? De difusión tensión. Bien, y fíjense que es muy evidente a nivel del fascículo arcuato, ahí no está marcado con esas flechas blancas. Y también está afectando el haz córtico-espinal, el tracto córtico-espinal, que por eso las imágenes funcionales que habíamos mencionado. Acá están pequeñas como para recordar en dónde estaban. Y en las otras imágenes, ¿sí? Acá vemos cómo están esos tractos, ¿sí? Cómo está ese tracto córtico-espinal, cómo está ese fascículo arcuato, cómo van a estar alterados por esta lesión y cuál va a ser la relación con esto. Si integramos todo lo funcional con la tractografía, tenemos este mapa, ¿sí? Con todas imágenes axiales, ¿sí? Fíjense que acá hay activación de las áreas del lenguaje. Esto es la activación motora, lo rojo. Y lo que es el haz córtico-espinal en azul. Tenemos ahora un paciente de 16 años, ¿sí? Que es diestra, con una lesión córtico-subcortical en lo que es parietal, en la convexidad derecha, parietal. Acá tenemos reconstrucciones volumétricas de la lesión en las imágenes, en las primeras imágenes, ¿sí? Y en esta podemos ver cómo la anatomía
que ustedes han visto en las preparaciones se puede visualizar a través de estos métodos, en estas reconstrucciones volumétricas. En esta secuencia de imágenes podemos ver una imagen axial, una coronal y una parasagital, donde se le ha pedido que mueva el pie izquierdo, ¿sí? Y ahí podemos ver las áreas de activación cuando mueve el pie izquierdo y podemos ver esto, ¿sí? Que es la lesión también, que está muy cercana, ¿sí? Ahí está la lesión, está muy cercana a esas áreas. Así que, pero también fíjense que con el pie derecho, ¿sí? También hay relación. ¿Por qué el pie izquierdo? Porque la lesión está del lado derecho, ¿sí? Recordemos esto. Este mismo caso, si le aplicamos una tractografía, podemos ver una imagen parasagital, ahí con lo que es el tracto córtico-espinal, ¿sí? Del lado derecho. Acá lo estoy viendo desde atrás, por eso acá es derecho y acá es izquierdo. Y ahí podemos ver la parte de la lesión. Y estas son imágenes axiales acá abajo. Bien. Fíjense que acá está la lesión y el haz córtico-espinal o el tracto córtico-espinal derecho está inmediatamente por delante. Acá está la lesión, fíjense el haz. En este caso es una paciente de 61 años que es siniestra, zurda. Digo esto por la diferencia que vamos a tener en la activación de las áreas, ¿sí? Primero vamos a tener áreas del lenguaje, ¿sí? Activadas, ¿sí? Ahí con estos colores. La lesión la vamos a ver hiperintensa. Y fíjense que estas son las áreas que llamamos de Broca. Acá está la audición primaria, acá área de Broca. Fíjense la lesión en dónde está. Las siguientes imágenes lo que van a buscar es también funcional lo que tiene que ver con el movimiento de boca y lengua, ¿sí? En esta serie. Fíjense qué áreas se van a activar. Y esta imagen de acá en la última secuencia, esta imagen es coronal, axial y sagital. ¿Qué les parece que prueba funcional estará haciendo? Bueno, no sé si hay algún problema con el chat, pero no lo veo. Así que bueno, las áreas, fíjense en dónde va a estar. Va a ser bien superior, ¿sí? Va a estar por delante de la cisura central. Por lo tanto, van a ser motores, ¿sí? Esto que vemos en azul son áreas motoras que específicamente de la mano izquierda se le pide. Por eso aparece acá a la derecha. Si a eso le agregamos una tractografía, ahí vemos cómo el haz córtico espinal del lado derecho, ¿sí? Va a estar en relación a la lesión.
¿sí? Y cómo a su vez el área de activación cortical motora primaria en íntima relación, ¿sí? Con la lesión. Esto que vemos hiperintenso es la lesión. Eh, bien, ¿se entiende la importancia de esto? Este es otro caso, que es un sujeto de 59 años, una lesión subcortical. Fíjense, esto va a ser rostral, dorsal, 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 ventral, rostral y caudal. Fíjense en dónde lo vamos a encontrar. Este es el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, ¿sí? Es parietal, ¿sí? Lo estamos viendo desde arriba, así que esto va a ser del lado izquierdo de esta lesión. Entonces, bueno, me interesa saber qué ocurre con esto. Entonces le hacemos esas imágenes que parecen poco anatómicas, pero que tienen que ver con la sustancia blanca, la dirección que va a tomar esa sustancia blanca, esto que es la fracción isotrópica, ¿m? Y va a mostrar una falta, ¿sí? Acá está señalizado, de integridad del fascículo arcuato. Fíjense acá en esta imagen axial cómo se ve de este lado y cómo lo voy a ver de este lado. Ahí falta, ¿sí? O sea que ahí hay una lesión de ese fascículo. La secuencia que está en este segundo orden tiene que ver con lo que es la activación de por mano derecha, ¿sí? Y ahí se puede ver la dominancia también que tiene diversas áreas, ¿sí? Que están muy relacionadas e íntimamente relacionadas con esta lesión que se ve hiperintensa. Si a esto le aplicamos la tractografía, ¿sí? Tenemos que en estas primeras vamos a tener el fascículo arcuato que habíamos mencionado por un daño y lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Esas áreas del lenguaje. Mientras que en las de acá abajo va a ser el haz córtico espinal, ¿sí? Con movimientos de la mano. ¿Mm? Entonces ahí podemos ver la íntima relación que hay de estas fibras con esa, en este caso, esa lesión. Ahora vamos a pasar a algunas estructuras que tienen relación con el sistema límbico y el sistema autónomo. Esta es una imagen coronal, ¿sí? Esto va a ser dorsal, ventral, derecho, izquierdo. ¿Y qué podemos identificar acá? Lo primero que podemos identificar, si esto es el cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso, inmediatamente por arriba vamos a tener el giro del cíngulo. Ahí. ¿Sí? Ahí. Bueno, ahí se me fue el mouse, pero ahí está el giro del cíngulo. Si ese es el giro, acá voy a tener el surco. ¿Sí? Pero también voy a tener el surco olfatorio acá. ¿Sí? Con el giro recto. Por lo tanto, la corteza olfatoria. Acá. ¿Mm? Lo mismo en esta imagen. Tengo el giro del cíngulo
acá voy a tener el surco del cíngulo y acá lo mismo, el surco olfatorio, ¿sí? Y el giro recto, ahí. Por lo tanto, corteza olfatoria. Seguimos con la secuencia, ¿sí? Acá vamos a ver, por un lado, el cuerpo calloso, ¿sí? Por lo tanto, ahí esto es el surco del cuerpo calloso, el giro del cíngulo y el surco del cíngulo, ¿sí? Pero además, en esta imagen que tengo a la izquierda, convengamos que esto es el cuerpo calloso, se ven las mismas estructuras que mencionamos y dibujamos allá, pero vemos una estructura mediana, el septum pelúcido, que también tiene relación con estas estructuras que estamos estudiando, ¿sí? Bien, ya esto es el giro paraterminal, ahí, debajo del septo. Y esto que vamos a tener acá va a ser el uncus. En estas otras imágenes estamos yendo hacia atrás en esta secuencia, lo mismo, el surco del cuerpo calloso, el giro del cíngulo, el surco del cíngulo. ¿Por qué? Porque acá tenemos el cuerpo calloso. Distinguimos lo mismo, el septum pellucidum. Y acá vemos otra estructura. Esa otra estructura va a ser el, el fornix, ¿sí? Es más, ahí pareciera que se ve un pilar y el otro del otro lado. Pero no mencionamos en esta imagen, podemos ver también el cuerpo galloso, etc. Sí, ahí los pilares del trígono. Y acá vemos una estructura, sí, que tiene esta dirección. Voy a poner el puntero de nuevo. ¿Ven esa estructura acá? Ahí tenemos la comisura anterior. ¿La ven ahí? Por lo tanto, esto que tenemos acá va a ser la sustancia perforada anterior. ¿Sí? Bien. Volviendo a esta imagen, acá vamos a tener al hipocampo, porque acá vemos en parte el asta inferior del ventrículo lateral y el área entorrinal aquí por debajo, ¿sí? Aquí también podemos identificar el cuerpo calloso, el surco del cuerpo calloso, acá el giro del cíngulo y el surco del cíngulo. Podemos visualizar también en este área el hipocampo. Acá podemos ver el asta inferior, ¿sí? De el ventrículo lateral y podemos ver parte de ese giro parahipocampal, ¿sí? Acá específicamente. Acá vemos el tálamo. Bueno, acá el cuerpo galloso y lo que veníamos marcando. ¿Por qué? Porque acá tenemos el tercer ventrículo. Acá vemos el fornix. Seguimos viendo el hipocampo. Ahí. Bien.
Y acá empezamos a ver el pilar posterior del fornix en esta otra imagen. ¿Lo ven ahí? En esta última imagen, bueno, el giro del cíngulo con su surco, el surco del cíngulo, el surco del cuerpo galloso, el cuerpo galloso. Y acá podemos ver de uno y otro lado los pilares posteriores del trigo. Esto es el tálamo, perdón, se me va el mouse. Eso es el tálamo. Como para identificar algunas estructuras que corresponden a él. Otras estructuras en imágenes sagitales, donde esto va a ser anterior o rostral, mejor dicho, esto va a ser caudal, esto va a ser dorsal y esto va a ser ventral. Una de las cuestiones que tenemos que ver en las imágenes parasagitales va a ser esto, que es la prolongación inferior o el asta inferior del ventrículo lateral. Y ahí vamos a empezar a identificar a esto, ¿sí? Que va a ser, mejor dicho, es el hipocampo, ¿sí? Acá tenemos el giro orbitario posterior. Y para ubicarnos, esta es la encrucijada del ventrículo lateral. Así que siempre como referencia podemos tomar en las imágenes parasagitales ese asta inferior. Acá seguimos viendo parte de esa encrucijada del ventrículo lateral. Acá vemos una parte de ese hipocampo, ¿sí? El giro para hipocampal, ahí. Acá podemos en esta imagen apreciar el cuerpo galloso, ¿sí? Y también podemos apreciar el tálamo. Bien, y además hay otra estructura, que es el giro recto. Ahora, en imágenes ya aproximándonos bien sagitales, vamos a poder identificar el cuerpo galloso con sus porciones, y acá podemos identificar ese surco del cuerpo galloso, y acá ese giro, ¿sí?, del cíngulo. Bien, acá también vamos a ver el tálamo, parte del hipotálamo, acá. Bien, y en esta imagen bien sagital vamos a ver el cuerpo galloso como para ubicarnos, una porción del tálamo y esta estructura que tenemos acá, que es el fornix, y acá abajo la comisura anterior. Y esto que tenemos acá es el tubérculo mamilar, si no se ven los dos, porque es una sección sagital o parasagital, así que vemos el tubérculo mamilar. Y hacia abajo de esto vamos a ver el quiasma óptico. Ahí. En secciones axiales, ¿qué podemos identificar? Esto va a ser anterior o rostral, esto va a ser caudal y esto lateral en ambas imágenes. Acá podemos identificar el tercer ventrículo. Acá podemos identificar un tubérculo mamilar. Si esto es el mesencéfalo, como para orientarnos, de uno y de otro lado el tubérculo mamilar. Acá vamos a tener el hipotálamo y acá la cintilla óptica. En esta imagen quedan más expuestos, ¿sí?, los tubérculos mamilares ahí, que parece, no sé,
los ojitos de una araña con sus patitas acá. Esto va a ser el hipotálamo. Y ahí las cintillas ópticas, ¿sí? Además vamos a tener bueno, estas estructuras que son las más relevantes para acá. Bueno, ahí puedo ver el chat. Gracias por las respuestas. Y sí, eran esas: auditivo, motor, comisurales, etc. Sigamos con esto. Ya estamos por finalizar. Son secciones más superiores. Esto es un T2, ¿sí? Son secciones axiales. Esto es un T1. Por eso fíjense cómo se ve el líquido cefalorraquídeo en uno y cómo se ve en otro. Pero eso no nos impide identificar acá los pilares anteriores del trígono, ¿sí? El tercer ventrículo, el tálamo de un lado y del otro, ¿sí? Y acá podemos identificar el fornix, el septum lucidum. Esto es el cuerpo galloso. Bueno, acá también se puede identificar muy bien el tálamo de uno y de otro lado, ¿sí? Y también, si esto es el cuerpo galloso, acá vamos a poder ver el giro del cíngulo, ¿sí? Y ahí con el surco del cíngulo. ¿Mm? Lo mismo acá, esto es parte del giro del cíngulo. Piensen que es una sección axial. Así que bueno, con estos, que ahora sí puedo leer, bueno, igual ahí se reconectando el chat de nuevo. Con esto damos por finalizado lo que son el tema de las vías. No son estudios que vayan a encontrar en el salón de trabajos prácticos, pero me pareció relevante dar de esta forma integrada desde lo funcional que tiene que ver con corteza, con esas vías que van a asociar diversas regiones tanto del encéfalo, dentro del encéfalo, como con otras áreas del cuerpo. Y cómo esto, aunque parezcan cosas pintadas, se logran, son cuestiones que tienen que ver con la química, con la física. Por eso, por ejemplo, para los estudios funcionales de resonancia magnética se trabaja con biofísicos, con técnicos, con médicos, con neuropsicólogos, etc. ¿Sí? Son equipos interdisciplinarios para ver cómo activar ese área elocuente, ya sea el lenguaje, motora, lo que se necesite, y en general se hace una batería de cosas según donde esté la lesión para ver si está afectado o no, y también si esas fibras, que era el tema que nos tocaba eh, tratar, están afectados o no, ¿sí? Porque pensemos lo siguiente: es fundamental el estudio de esas vías de conducción nerviosa. Pensemos que nos quedamos sin datos y sin wifi. El teléfono nos va a seguir dando la hora, va a ser todo maravilloso, pero no vamos a poder conectarnos a través de por ejemplo, de redes sociales, ya que casi nadie utiliza un llamado telefónico, ¿no? Pero así que es tan importante que funcione bien aquellas estructuras que tienen funciones ejecutivas, como todas las vías que la conectan para que se desarrolle esa función. Bueno, así que por hoy terminamos. Muchas gracias por estar ahí y lamento que no haya funcionado el chat, porque realmente se prestaba mucho como para que puedan interactuar ustedes. Bueno, muchísimas gracias